Buenas tardes y bienvenidos al noticiero Maestras en Desarrollo. En esta emisión hablaremos sobre las nuevas pedagogías que están surgiendo en el ámbito educativo y cómo están transformando la forma en que se enseña y se aprende. Pues no cabe duda que la educación es un campo en constante evolución y las nuevas tecnologías, la globalización y los cambios sociales están impulsando la necesidad de nuevas formas de enseñanza. Las nuevas pedagogías buscan adaptarse a estas transformaciones y ofrecer una educación más personalizada, colaborativa y centrada en el estudiante. En esta emisión exploraremos algunas de las nuevas pedagogías que están ganando popularidad, como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje activo y el aprendizaje personalizado. Y también hablaremos con expertos en educación para conocer sus opiniones y experiencias en la implementación de estas nuevas pedagogías en las aulas. Pues sin duda las nuevas pedagogías están cambiando el panorama educativo y abriendo nuevas posibilidades para el aprendizaje. No se pierda esto y más en esta interesante y reveladora emisión con mi compañera Paola Andrea Roballo Arevalo. La educación en línea es el proceso de aprendizaje virtual que se genera a través de las plataformas digitales utilizadas actualmente para la educación. En la educación en línea se puede fortalecer el aprendizaje del estudiante y asimismo colocarlo en el centro de atención, ya que no estando en la presencialidad es más importante que el estudiante aprenda y asimismo sus aprendizajes se vean reflejados en las actividades. Las actividades de la educación en línea suelen ser muy diferentes a las actividades de la escuela tradicional. ¿Por qué? En la educación en línea nos permite explorar varios materiales didácticos, creativos, innovadores, utilizando siempre las TIPS. Esto ayuda al niño a generar un aprendizaje más diferente o asimismo a llamar su atención a la hora de interactuar con un tema que no le parezca de su agrado o que sienta que no lo puede fortalecer. Asimismo, la educación en línea fortalece la enseñanza-aprendizaje continuamente con cada actividad planteada. Aunque compañera Sandra en estudio, vale la pena aclarar que la educación en línea actualmente sí es un método muy bueno de aprendizaje, pero también es importante tener presente que no todos los niños actualmente en Colombia cuentan con acceso a Internet. Entonces, asimismo, la educación en línea todavía es un proceso en el que se está fortaleciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque hay muchas zonas en las que los niños no tienen acceso o simplemente no saben cómo se utiliza. Entonces, esta es una herramienta digital que sí nos contribuye al aprendizaje, pero no siempre a todos, ya que no todos contamos con las mismas posibilidades de aprender que cuentan otro tipo de personas. Es por esto que la educación en línea es mucho más común en las zonas urbanas de cualquier parte de municipios, cabeceras o sucesivamente. Ahora bien, Sandra, te voy a hablar de un tema un poco raro, te sonará un poco raro. ¿Has escuchado el término las clases al revés? Sí, lo sé, suena un poco raro. Esto consiste en el método Flipper. El método Flipper ha sido un método que se ha incorporado poco a poco en el mundo actual en el que vivimos. ¿Qué consiste o qué quiere llevar este método a cabo? Este método quiere llevar a cabo que se aproveche más el tiempo en el aula de clase. Esto quiere decir que los estudiantes lleguen al aula de clases con preguntas, interrogantes o dispuestos a aprender nuevas cosas, pero con bases que ellos ya tienen. ¿Cómo se logra esto? Digamos que el método Flipper tiene tres momentos: el antes, el durante y el después. En el antes se va a hacer como una indagación respectiva, el cual el docente va a dirigir, donde el niño se va a empapar un poco más del tema y asimismo va a comprenderlo de una mejor manera. En el durante es cuando el niño llega a su aula de clase a reforzar sus conocimientos y sus procesos cognitivos que se le tornan un poco difícil. Y después tenemos el después de la clase. En el después de la clase el docente va a plantear una serie de actividades que van a fortalecer los conocimientos que los niños adquirieron en los dos procesos, en el antes y en el durante. Asimismo, el método Flipper tiene una característica muy importante, Sandra, que en nuestros tiempos pues no se veía. Todo se lo recargábamos a los docentes. Los docentes eran los encargados de los aprendizajes de nuestros hijos o incluso de nosotros mismos. Con este método las cosas cambian totalmente. El niño tiene que aprender a ser más autónomo y toda la responsabilidad caerá sobre él. Esto quiere decir que el niño debe aprender a ser más responsable, paciente, indagador, investigador y tiene que llenarse de miles de preguntas para poder comprender un tema. Para sí mismo, él ser el docente dentro de su clase, más no el alumno. Es un método bastante bueno. Más adelante, yo creo que con más tiempo lo indagaremos un poco mejor. Una de estas nuevas pedagogías es el aprendizaje basado en proyectos, en sus siglas ABP, que involucra a los estudiantes en proyectos que les permiten aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones del mundo real.
El ABP fomenta la colaboración, la creatividad y el pensamiento crítico. Otra pedagogía es el aprendizaje basado en competencias, en sus siglas ABC, que se enfoca en el desarrollo de habilidades específicas como la resolución de problemas, la comunicación efectiva y la colaboración. En el ABC, los estudiantes son evaluados en función de su capacidad para demostrar estas habilidades en situaciones del mundo real. También se están explorando nuevas tecnologías y herramientas educativas como la gamificación y la realidad virtual, que pueden hacer que el aprendizaje sea más interactivo y atractivo para los estudiantes. En resumen, estas nuevas pedagogías están cambiando la forma en que se enseña y se aprende, poniendo el enfoque en el desarrollo de habilidades y competencias para preparar a los estudiantes para el mundo real. Bueno, y estas fueron las noticias del día de hoy. Nos veremos en una próxima emisión.